Aunque considerado un precursor del barroco, Stefano Maderno fue en realidad un escultor modesto, incapaz de renovar los modos del tardío manierismo. Establecido en Roma en 1597, se ocupó en la restauración del antiguo y en la reproducción, en pequeño formato y casi siempre en bronce, de estatuas clásicas. Aún así, disfrutó de un éxito justificado cuando en 1600, por encargo de Clemente VIII, esculpió la estatua yacente de Santa Cecilia para la homónima iglesia del Trastevere, su obra más famosa, cuya inmediatez formal y sinceridad expresiva no fue capaz de repetir en lo sucesivo. Maderno intentó superar los manidos esquemas del último Cinquecento y, aunque no lo consiguió del todo, sí los contuvo por medio de un vivo equilibrio formal, una conmovedora expresividad y una fiel adhesión al modelo. El cuerpo de la joven mártir es reproducido en la posición exacta en que, según la tradición, fue encontrado en 1599. Pequeño y frágil, guardando la compostura, incorrupto dentro de un sarcófago de mármol blanco. Además de lo milagroso del hallazgo y del culto que le fue rendido a la santa en el clima contrarreformista, profundo y triunfante que vivía Roma, el hecho de reproducir tal cual, con asombroso virtuosismo y delicadeza, ese macabro descubrimiento, le proporcionaron a Maderno una merecida, si bien efímera, fama. El Cristo de la Clemencia fue encargado en 1603 a Martínez Montañés por el canónigo Vázquez de Leca, quien exigió en el contrato que debía estar vivo, mirando a cualquier persona que estuviese orando al pie de él, como que está el mismo Cristo hablándole. El deseo barroco de establecer una comunicación entre la obra y el fiel queda claramente expresado en esta frase que Montañés aplicó con exactitud a su imagen. En ella logra una perfecta síntesis entre la belleza clásica que preside la concepción del cuerpo y el intenso realismo que dimana de él. Sujeto a la cruz con 4 clavos, define el prototipo de la iconografía de los crucificados sevillanos y rompe con el tradicional paralelismo de las piernas en este tipo de representaciones al disponer los pies cruzados, novedad motivada por la influencia de un modelo miguelangelesco existente por entonces en la capital hispalense. Donde la expresividad alcanza cotas difícilmente superables es en la Piedad, escena principal del paso procesional de la Cofradía de las Angustias, realizado por Gregorio Fernández en 1616. La naturalidad en las actitudes y el tratamiento minuciosamente realista del desnudo son cualidades propias de la etapa de madurez del artista, a la que también corresponde el gusto por la amplitud de los ropajes, cuyos abundantes plegados propician unos contrastes luminosos muy acusados que confieren a la obra el carácter pictórico y mutable propio del arte barroco. En esta severa y monumental composición priman las líneas diagonales y la simetría, rompiendo con el esquema piramidal tradicional definido por Miguel Ángel en la Piedad del Vaticano. El conjunto se completa con las figuras de los 2 ladrones crucificados. El encargo de 4 grupos monumentales por el cardenal Escipione Borghese dará a Bernini a sus 19 años la primera ocasión profesional de demostrar su virtuosismo técnico y de afirmar su genio. Conservados aún en la villa suburbana del cardenal, en sus grupos de Eneas y Anquises y del Rapto de Proserpina, Bernini aún recurre a componentes manieristas. Será con su retorcido David, realizado entre 1623 y 1624, cuando consiga Bernini emanciparse del esquema de la figura serpentinata manierista, ya que la estructura en espiral de su composición surge de resultas de una busca expresiva y no como elección de un modelo anterior mecánicamente repetido. Con esta obra magistral, en que subraya los aspectos realistas y psicológicos, Bernini supera la estática fijeza de la escultura renacentista al proponer la acción en desarrollo, sucediendo, sin fracturas, entre el espacio real del espectador y el ficticio de la estatua en movimiento. De esta manera, el observador es atraído por el mismo movimiento de la estatua, lo que no significa que para captar su complejidad compositiva o sus efectos dinámicos sea necesaria la multiplicidad de perspectivas y que se deba girar en su torno, como sugiere hoy su ubicación en el centro de una sala.
Por el contrario, Bernini concibió esta obra y las sucesivas para ser colocada contra una pared, proporcionando un único punto de vista, el más idóneo, para revelar la culminación de una acción concreta. Con esta concepción tan pictórica de la escultura, Bernini buscaba suscitar la maravilla en el sorprendido observador, creando momentos de una gran tensión emotiva. La pérdida del favor papal en 1644 llevará a Bernini a dedicarse a encargos particulares, trabajando desde 1647 en su obra maestra, El Éxtasis de Santa Teresa, para la capilla de la familia Cornaro en la iglesia de Santa María de la Vittoria en Roma. Bernini toma un texto de la propia santa como fuente. Un día se me apareció un ángel singularmente hermoso. En su mano vi una larga lanza en cuyo extremo parecía haber una punta de fuego. Esta, así me pareció, me la clavó varias veces en el corazón, de forma que entró en mi interior. Tan real era el dolor que suspiré varias veces en voz alta. En esta capilla, Bernini supo dar vida al espectáculo total, creando un cuadro teatral fijo en el que se transpone la celda conventual de Santa Teresa en el momento en que, sufriendo una mística experiencia, disfruta de la unión estática suprema con Cristo. El grupo, que no puede extrapolarse del conjunto de la capilla de la que constituye el núcleo de máxima tensión, es en sí mismo una de las más exquisitas esculturas de la historia del arte, insuperable en su interpretación del éxtasis como turbamiento espiritual y sensual a un tiempo, pero también por su alto virtuosismo técnico. Aunque se formó con Cano, el estilo maduro de Mena se caracteriza por un vigoroso naturalismo y un interés por el patetismo que le alejan de la sensibilidad del artista granadino. En Madrid, los jesuitas le encargaron una María Magdalena para su casa profesa, que terminó en 1664 después de retornar a Málaga. Esta imagen, al parecer con antecedentes castellanos, está representada de pie, como es habitual en él, destacando en ella el bello rostro consumido por un fervoroso sentimiento de místico amor, magníficamente reflejado en la emotiva mirada dirigida al crucifijo que sostiene con una de sus manos, aislando a la santa del entorno y desligándola del mundo terrenal. Destaca el virtuosismo de la talla, con el que consigue magníficos efectos realistas en el tratamiento de las calidades. El Milón de Crotona del Museo del Louvre, labrado entre 1671 y 1682, puede ser considerado como la obra cumbre de Puget por plasmar, mejor que en ninguna otra, la angustia humana frente a una segura muerte violenta de la que es imposible escapar. Para ello, escogió la historia del final del mítico atleta griego, que al pretender partir una encina con un golpe de su mano, ésta le quedó allí presa, prácticamente inmóvil, y fue devorado por unos lobos. La tensión y la angustia se muestra en el rostro, equiparable al de Laoconte y el David de Bernini, así como en los esfuerzos por zafar la mano apresada mientras intenta quitarse de encima el león que, en vez de los lobos de la leyenda, trata de devorarlo. Pero de todas formas, en esta obra también puede percibirse una contención en la expansión barroca, apreciable en las líneas dominantes de la composición, que tienden a mantener la imagen en un contorno cerrado. La obra fue aceptada por Luis XIV, lo que por otra parte sirvió para que el artista fuese admirado por Louvois y se produjese el segundo intento de acceso a la corte, que, sin embargo, nuevamente fracasó por la muerte del ministro y por las rencillas de los escultores oficiales. El rapto de Prosperina del año 1677 fue proyectado para el versallesco Pacte d'O, pero al cambiarse la disposición de este, la estatua se quedó en el taller de Girardon hasta que en 1695 fue instalado en la famosa columnata del Parque de Versalles, siendo completado luego con el pedestal que el mismo artista hizo en 1699. Debido a este cambio de ubicación, se trastocó la idea con la que Girardon lo había concebido, pues en su primer emplazamiento había de tener una visión frontal, mientras que al instalarse en el centro de la rotonda podía ser observado desde múltiples perspectivas.
Esta visión frontal queda de manifiesto en la postura de Plutón, cuyas piernas y rostro señalan un eje principal que está completado con la posición de Prosperina a pesar de tener un fuerte contraposto, así como por la de la ninfa Ciane, que aparece a los pies de Plutón intentando impedir el rapto de la diosa. De los más aparatosos y teatrales ejemplos del mobiliario con que se decoraron las iglesias de Flandes es el púlpito procedente de los jesuitas de Lovaina, cedido en 1776 a la colegial bruselense de Saint-Gudule, realizado en 1699 por Hendrik Franz Verbruggen. Como en cascada formal, que todo lo diluye, en el basamento un ángel expulsa a Adán y Eva del paraíso, mientras la muerte se desliza sobre ellos. La escalera, de doble ramal, se cubre de espesa hojarasca y animales en alusión a las delicias del Edén, y la cátedra se orna con colgaduras y objetos simbólicos, mientras el tornavoz culmina con un coro angélico que rodea a la Virgen y al Niño, dominadores del demonio. La restauración del antiguo y en la reproducción, en pequeño formato y casi siempre en bronce, de estatuas clásicas. Aún así, disfrutó de un éxito justificado cuando en 1600, por encargo de Clemente VIII, esculpió la estatua yacente de Santa Cecilia para la homónima iglesia del Trastevere, su obra más famosa, cuya inmediatez formal y sinceridad expresiva no fue capaz de repetir en los sucesivos. Aunque considerado un precursor del barroco, Stefano Maderno fue en realidad un escultor modesto, incapaz de renovar los modos del tardío manierismo. Establecido en Roma en 1597, se ocupó en la restauración, pequeño y frágil, guardando la compostura, incorrupto dentro de un sarcófago de mármol blanco. Además de lo milagroso del hallazgo y del culto que le fue rendido a la santa en el clima contrarreformista, profundo y triunfante que vivía Roma, el hecho de reproducir tal cual, con asombroso virtuosismo y delicadeza, ese macabro descubrimiento, le proporcionaron a Maderno una merecida, si bien efímera, fama. El Cristo de la Clemencia fue encargado en 1603 a Martínez Montañés por el canónigo Vázquez de Leca, quien exigió en el contrato que debía estar vivo, mirando a cualquier persona que estuviese orando al pie de él, como que está el mismo Cristo sucesivo. Maderno intentó superar los manidos esquemas del último Cinquecento y aunque no lo consiguió del todo, sí los contuvo por medio de un vivo equilibrio formal, una conmovedora expresividad y una fiel adhesión al modelo. El cuerpo de la joven mártir es reproducido en la posición exacta en que, según la tradición, fue encontrado en 1599.